Lo de la justicia es un tema aparte. Alguien marcaba ahí, la justicia no se somete al escrutinio público. Y tiene razón, los jueces no se eligen. Ahora, también es una enorme dificultad pensar en elegir jueces. Porque piensen ustedes lo que sería un juez resolviendo pensando en su elección. O sea, miren ustedes lo que puede ser un presidente o un legislador pensando en su reelección, lo que puede ser un juez pensando en su reelección. Puede cometer atrocidades de todo tipo, ¿no? Los jueces, a mí no me preocupa que los jueces no se sigan eligiendo como se eligen. Lo que tal vez podríamos ver son algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto que se está discutiendo, que empezó la discusión en el Senado y que se está discutiendo sobre el jefe de los fiscales, sobre la procuración. ¿El procurador tiene un cargo vitalicio o debe durar un tiempo? Y la misma pregunta deberíamos hacernos respecto a los jueces. Porque en verdad, no quiero abrir una polémica, no debería decirlo porque sé que voy a abrir una polémica, pero estoy hablando con estudiantes de Derecho y como estoy hablando con estudiantes de Derecho, en verdad la mejor forma de enseñar es sembrar dudas. En verdad, la Constitución dice que un juez durará en su cargo mientras dure su buena conducta. Lo mismo dice del presidente de la República, de la vicepresidenta en nuestro caso, de los diputados y senadores y de los ministros. Ahora, a todos ellos, es verdad, les dio un tiempo de vigencia de su mandato. Ahora, así como nosotros podemos decir que el procurador debe durar en su mandato X cantidad de años y después deberá renovar su designación, lo mismo podríamos decir los jueces. Uno podría decir que un juez es designado por 10 años y que al cabo de 10 años deberá revalidar su condición de juez. Porque eso es algo no reglamentado y no está prohibido, porque lo que no está dicho en la Constitución es que los jueces son jueces hasta el día de su muerte. Eso no está dicho. Ha dicho simplemente que durarán en sus cargos mientras dure su buena conducta. Lo mismo que han dicho del procurador. Si al procurador se le puede poner un término, ¿por qué no se le puede poner un término a la duración de los jueces en sus funciones? Es un tema de debate. Yo sé que es abrir un debate difícil, complejo, pero como hemos visto, jueces que perduran y se mantienen y se sostienen en sus cargos, y además que siempre están ajenos no solamente al escrutinio popular, como alguien escribía ahí, sino a cualquier tipo de escrutinio. O sea, no podemos... el dictar un mal fallo no hace de eso una conducta reprobable, pero sí nos podría hacer pensar en renovarle la designación a un juez que lo hace. Digo, yo no puedo decir que la conducta de un juez que aplica la teoría de la responsabilidad remanente del exfuncionario, por aplicar esa teoría solo tiene una conducta réproba para ser echado. Pero la verdad es que lo pensaría 2 veces para volver a designarlo, porque si es capaz de decir semejante cosa, pensaría 2 veces antes de volver a designarlo. Entonces, me parece que todo eso es un tema de debate, de discusión, que yo vuelvo a repetir, no estoy proponiendo de hacerlo ahora. Estoy reaccionando frente a una pregunta que dice ¿por qué no elegimos a los jueces? Estoy reaccionando frente a eso. Pero creo que son todos temas para pensar, para que repensemos, para que debatamos cómo poder construir un mejor servicio de justicia, que es realmente lo que debería preocuparnos como abogados que somos. Un mejor servicio de justicia redunda en mejor calidad de vida de los ciudadanos. Es eso lo que tenemos que hacer, no otra cosa. Gracias, Alberto. Yo completo antes de la pregunta una pavada que me quedó ahí en el tintero que dijo el presidente. Completo, estoy completando algo de un presidente y además profesor de Derecho. Me resulta extraño al nivel que llegué, pero bueno, ya que estoy acá aprovecho. Me parece también que parte de la discusión tiene que ser que los jueces no, o que no sea un tema tan reservado, sino que lo podamos empezar a discutir. Yo creo que la democratización del Poder Judicial, tal vez, como decía Alberto, no es
votar a los jueces, pero sí que empecemos a hablar de ciertos temas y que se empiece a instalar el debate en la sociedad, digamos, y que no esté tan, como dijiste antes, Alberto, alejado. Me parece que eso es bastante interesante, digamos. Pero esa es una buena reflexión tuya, no es ninguna pavada, es una buena reflexión. Porque muchas veces se ofenden cuando uno cuestiona los fallos de un juez. Pero en verdad, en un sistema republicano, los actos de gobierno son públicos. Ahora, ¿cuáles son los actos de gobierno? Los actos de gobierno del Poder Ejecutivo son los decretos. Los actos de gobierno del Poder Legislativo son las leyes. Los actos del gobierno del Poder Judicial son las sentencias. Por lo tanto, si un decreto y una ley pueden ser objeto de debate público, ¿por qué no puede ser objeto de debate público una sentencia? Cada vez que yo he hecho este planteo públicamente, me han dicho, no, la República dice que cuando un juez habló, habló. Bueno, una cosa es obedecer el fallo judicial, que hay que hacerlo, y otra cosa es discutir la calidad de ese fallo judicial. Y otra cosa es discutir la honestidad con que ese fallo judicial ha sido dictado. Son todas cosas distintas. Y eso tiene que ver con ese escrutinio público del que hablabas, Lucas, de cómo hacer más accesible a la gente lo que los jueces dicen y quiénes son los jueces. Me parece que poner ese debate en el escenario es muy útil en el tiempo que vivimos. Es muy útil, ¿eh? Es muy útil. Y hay que ponerlo no solamente en materia federal penal, sino en todas las materias. En todas las materias. Yo insisto que los jueces, además, la justicia, además, tiene que lograr un nivel de transparencia mayor que la que hoy tiene. Mayor. Se enojan cuando digo que no dan a conocer sus declaraciones juradas de bienes, pero es lo que pasa. Es lo que pasa. Y me parece que nosotros, por ejemplo, con Néstor, cuando Néstor fue presidente, yo con Gustavo Vélez y yo propusimos un decreto que fue el 222, si no me equivoco, del año 2003, donde Néstor Kirchner como presidente se autolimitó el poder que tenía para designar miembros de la Corte y sometió los nombres que él proponía al debate público. Y desde entonces, cuando uno propone, salvo los que lo nombran por decreto a los miembros de la Corte, ¿no? Que no es nuestro caso, pero cuando uno sigue las reglas del Estado de Derecho, uno tiene que poner en el debate público, yo propongo a Joaquín, que acá lo veo, lo propongo a Joaquín como miembro de la Corte. Y durante X días, todos los que tienen algo que decir sobre Joaquín, a favor o en contra, tienen la posibilidad de avalarlo o de cuestionarlo. Y ese fue un gran avance nuestro. Ya no fue el ministro de la Corte, ya no basta con ser amigo del presidente. Tiene que someterse al escrutinio público. Ahí sí, de otro modo, pero tiene que someterse. Ahí dimos un gran paso. Ahora, ¿esto qué hacemos? Con los jueces de la Corte, con el procurador y con el defensor de la Corte, ante la Corte, no es lo que hacemos con todos los jueces, lo hacemos solo con esos casos, que son en total 7 o 9 personas, del total de jueces designados. De todo lo que sea transparentar lo que los jueces deciden, lo que la justicia resuelva, y someterla al debate público, a mí me parece que eso es algo feliz. Y que hay que hacerlo dentro del marco de respeto que debe hacerse cualquier cuestionamiento en materia en un Estado de Derecho. Jacqueline, ¿estás por ahí? Ahora sí. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada quería saludarlos. Bueno, soy Jacqueline, soy de la Universidad Nacional de la Patagonia, de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Quería saludar a mis compañeros de todas las universidades del país presentes en este momento y bueno, y al señor presidente también. Bueno, con mis compañeros queríamos hacerle la siguiente pregunta en marco al debate por la despenalización y legalización del aborto.
que tuvo como resultado, más allá de la gran militancia que lo impulsó, el hecho de la movilización popular a favor de la descriminalización. En ese sentido, otra de las grandes demandas de la juventud y de la sociedad, creemos que es la legalización del cannabis para uso recreativo. Queremos saber cuál es su mirada y si es posible que suceda durante la presente gestión. Bueno, hasta acá venían fáciles las preguntas, esto me la complican. Pero bueno, a ver, vamos a tratar de dar respuesta a la preocupación de Jacqueline. Yo recién lo explicaba cuando ustedes me permitieron hacer una suerte de introducción, que el derecho siempre va corriendo detrás de la cultura. Esto es así. Lo que Jacqueline marca como movilizaciones del feminismo, de las mujeres, donde reclamaban el derecho a que la interrupción voluntaria del embarazo no sea un crimen, fue determinando al Estado a que, bueno, construya la ley que diga eso. Bueno, ahora se abre otro debate, que es sobre el uso de la marihuana, concretamente, con fines recreativos. El debate ahí es un poco más confuso. Y también tenemos que vencer y poner en el debate una cuestión que tiene que ver con la hipocresía social en la que vivimos. Hay una parte nuestra que soporta cierta hipocresía. Digo, finalmente que la marihuana es tóxica no está puesta en tela de juicio. Pero también el tabaco es tóxico y también el alcohol es tóxico. Y sin embargo hay toda una industria montada detrás del tabaco, del alcohol, donde lo tóxico pasa a un segundo plano. El mayor problema que sufre nuestra juventud hoy en día en materia de adicciones no es precisamente por la marihuana, es por el alcohol. Es por el alcohol. Y nuestros jóvenes se dañan y dañan su físico antes que nada por el alcohol. Pero ahí está montada toda una industria que es muy difícil de cuestionar, porque también hay una admisión social en favor de que el alcohol se consuma, se vende y se consuma. Esta admisión social no existe respecto de las drogas. De las drogas duras no cabe ninguna duda que nadie quiere habilitarlas, porque el daño que ellas causan son enormes. La marihuana está nominada por los que conocen el tema mejor que yo como una droga blanda, una droga que no genera adicción, así dicen. Y que el daño que genera es un daño menor o equivalente al del tabaco. No lo sé, acá estoy repitiendo. Lo que digo es que es un debate que en algún momento va a haber que dar. También soy de los que piensa que cuando lo ilegal se legaliza, los mercados desaparecen, los negocios desaparecen. Y por ahí dejan de ser negocio, ¿no? Fue lo que pasó con la ley seca en los Estados Unidos, ¿no? Mientras la ley seca funcionó, comprar un litro de whisky era costosísimo. Pero cuando la ley seca desapareció, dejó de ser negocio hacer whisky. Y tal vez pase lo mismo cuando se legalice una droga como la marihuana. Nosotros hemos dado un primer paso legalizando el cannabis con fines de uso medicinal, porque dicen quienes conocen que efectivamente la planta tiene esa virtud. Y el cáñamo, que también es una variante del cannabis, la producción del cáñamo podría ayudar en mucho a la industria textil, porque durante muchos años cuentan que las velas que movían las carabelas en el siglo XV eran hechas con cáñamo, con hilos de cáñamo, que parece ser un hilo muy resistente. Y bueno, creo que poco a poco el tabú del cáñamo, el tabú de la
Y el cannabis va como cediendo. Y hay que dar tiempo y hay que ser cuidadosos. Yo en verdad, cuando digo todo esto, también diría que tratemos de no volcarnos al consumo de ningún estupefaciente y al consumo de ninguna cosa que nos haga daño físicamente. Y también alguien acota ahí, desde el punto de vista del Estado, lo que nosotros debemos hacer como Estado no es perseguir al consumidor de un porro, es perseguir al traficante, que es el que hace el verdadero negocio. En todo caso, el que consume la marihuana se está dañando, se está haciendo un daño a la salud, como el que consume alcohol o como el que consume tabaco. Se está haciendo un daño a la salud. Ahora, en algunos casos ese daño lo aceptamos y en otros casos no. Y ese es el gesto de hipocresía del que hablaba. Pero debemos ser como cuidadosos, porque lo que está claro es que es una sustancia que daño genera. Eso no cabe dudas. Usada con fines recreativos, genera un daño a la salud. Eso no cabe dudas. Lo que no estoy convencido es que la solución sea prohibirla. Y lo que sí estoy seguro es que el consumidor es en todo caso una víctima, no es el culpable de nada. Bueno, muchas gracias Alberto, y ahora para ir finalizando, acá con los chicos teníamos ganas de que nos dejes un mensaje, así que Lucas, ahí teníamos una idea que queríamos llevar adelante. No estoy escuchándolos, perdónenme, pero no los estoy oyendo. Hola, ahí. Acá, Sí, Alberto, ahí sí. Ahí va. Juli, ¿querés por acá? No, sí, ahí. Ahí te escucho, Juli, ahí te escucho. Perfecto. No, le decía, presidente, que acá con los chicos estuvimos pensando una idea que ahí con Lucas íbamos a desarrollar y que tiene que ver con la gran campaña de vacunación que se está llevando adelante en todo el país, que es la más importante de la historia, ¿no? De la Argentina. Sí, Alberto, acá, bueno, se ve de lejos, pero esto es mi Santa Fe vacuna, tengo 25 años, gracias. Qué bueno. Gracias al Estado, entre otras cosas, me he podido vacunar la semana pasada con la primera dosis de la Sinopharm, así que bueno. Queríamos ver, nada, que a veces mensajes de miedo, de dónde viene la vacuna, qué efectos produce, aprovechando que acá somos todos jóvenes, queríamos que nos des un mensaje, que les des un mensaje a los jóvenes sobre la campaña de vacunación y bueno, esto de la vacuna, ¿no? Que se pierda un poco el miedo, tal vez. A ver, la verdad es que la pandemia ha dejado al descubierto muchos gestos miserables de las sociedades. Eso es lo que yo percibo. Me acuerdo que Willy Caballero, que fue un arquero de la selección que hoy juega en Inglaterra, lo escuché una vez en un reportaje que le hacían. Le preguntaron cómo pensaba que iba a ser el día después de la pandemia. Y entonces él contestó, yo creí que cuando la pandemia terminara y después de tanto horror, íbamos a ser mucho mejores. Pero ahora que la pandemia está terminando, me he dado cuenta que lo que eran buenos salieron buenísimos, pero lo que eran malos salieron malísimos. Y la verdad es que me parece una gran definición, porque la pandemia dejó al descubierto la miserabilidad humana de muchos. Quedó muy al descubierto. Y parte de esa miserabilidad se descubrió cuando llegaron las vacunas, empezaron a llegar vacunas. Las vacunas son unas vacunas, como estamos en el medio de una pandemia, una vacuna tarda muchos años en desarrollarse, porque una vez que uno tiene el producto y hace los primeros ensayos clínicos, eso le llaman la fase 3, hay un periodo de prueba que demanda un año más, por lo menos 2 años más, con lo cual hacer una vacuna tarda alrededor de 4 años hacerse. Y estas son vacunas que se hicieron en menos de un año. Y se llegó a la fase 3 en menos de un año. Y por eso todas las vacunas han sido aprobadas en emergencia, porque faltaba una etapa del proceso de elaboración de la vacuna que le estábamos salteando para ir a ganarle al virus. De repente empezaron a aparecer vacunas. Donde aparecían vacunas, ahí vamos a buscarlas.
Yo he hablado con los presidentes de muchos laboratorios. Yo, personalmente yo, buscando vacunas. Hablé con el presidente de Moderna, con el de Pfizer, buscando vacunas, porque lo que más me preocupaba era que nos podamos vacunar. Porque la única forma de parar la pandemia es logrando la inmunización. Algunos creyeron que la inmunización de la sociedad debíamos lograrlo dejando que todo el mundo esté libre, camine, circule, que se contagien cuanto antes los más y que de ese modo íbamos a generar anticuerpos. Alguien me lo propuso cuando esto empezó y obviamente yo lo saqué carpiendo porque me parecía un riesgo enorme. Algunos lo hicieron. Los ingleses empezaron a hacerlo y se dieron cuenta lo que estaban generando. Entonces, volvieron marcha atrás, hicieron las cosas muy bien después. Y muchos en Argentina sembraron dudas sobre las vacunas. Ahora, las vacunas que circulan en el mundo son todas vacunas desarrolladas por institutos y por laboratorios de primera calidad en el mundo. De primera calidad en el mundo. Cuando nosotros accedimos a la Sputnik V, trataron de sembrar la idea de que era una vacuna comprada por motivos ideológicos y presentaban a Rusia como un país oscuro que no nos daba ninguna garantía. Rusia es uno de los, estoy seguro, de los 3 países, no sé en qué lugar ubicarlo, que han desarrollado la ciencia y la tecnología con más eficiencia. No tengo dudas. Si no me equivoco, tiene más de 20 premios Nobel Rusia, creo que 28 premios Nobel tiene. El Instituto Gamaleya es un instituto reconocido en el mundo entero. Pero bueno, qué sé yo, ellos quieren sembrar la duda de que nosotros somos comunistas, que estamos haciendo un acuerdo con Rusia, como si en Rusia gobernara Stalin, y siembran el miedo que siembran. Me denunciaron de envenenar gente. Pero a mí no me importó. Yo busqué las vacunas, conseguí las vacunas. Cuando fui a Rusia me acusaron de comunista y que otras cosas. Pero cuando fui a Oxford no me acusaron de pro-monárquico. No me llamaron monárquico cuando fui a Oxford. Y traje vacunas de Oxford también. Hicimos un acuerdo para que la vacuna de Oxford y de Suecia, que es la AstraZeneca y Oxford, se hiciera en Argentina al principio activo. Y acordamos con México un sistema de elaboración conjunta de las vacunas. Cuando vino la vacuna de Oxford, nadie me llamó monárquico. Nadie. Cuando traje la vacuna china, se empezaron otra vez. Que en verdad había un eje soviético, chino, argentino, que quería plantarse frente al mundo como un desarrollo geopolítico. Y después finalmente terminamos comprando vacunas a los Estados Unidos. Y todo bien. Lo que necesitamos son vacunas. Porque como alguien escribió recién, acá lo que hay que poner es el hombro para vacunarse. Y lo que necesitamos es vacunarnos cuanto antes. Ese es el secreto. Cuanto antes nos vacunemos, más rápido vamos a estar inmunizados. Y cuanto más rápido concretemos la inmunidad de todos los argentinos y argentinas, entonces la posibilidad de que la pandemia se expanda será menor. Es cierto que las vacunas no garantizan al 100% la posibilidad del contagio, pero minimizan enormemente la posibilidad de la muerte. Y minimizan muchísimo la posibilidad de la internación. Fíjense ustedes que cuando ustedes miran el año pasado, el promedio de las víctimas de la pandemia fue de 74 años. Y ustedes miran ahora y el promedio está en el orden de los 55. ¿Y qué fue lo que pasó? Que las primeras vacunas, los primeros en vacunarse, fueron los mayores de 60 años. Y ellos rápidamente se inmunizaron. Y seguimos avanzando sobre esa gente para inmunizarlos plenamente. En un mundo que también ha demostrado cómo funciona. El 90% de las vacunas quedó en manos del 10% de los países. Entonces, dense cuenta lo que le cuesta a un país como Argentina hacerse de vacunas. Y en verdad que seamos, hoy en la Argentina
el 75% de los mayores de 18 años ya está, por lo menos ha recibido una dosis. Una dosis es tener una inmunidad superior al 80%. Y más del 60% del total de argentinos ya por lo menos recibió una dosis. Estamos entre los 20 países que más vacunó en el mundo, con mucha dificultad, yendo a buscar vacunas por todos lados. Yo, en tono de broma, le digo a los amigos, yo iba hasta en los subtes buscando vacunas, a ver dónde hay vacunas. Busqué por todos lados vacunas. Y es lo que debía hacer. Y es lo que debía hacer. Y ahora cuando veo, hoy Juancho Jus me mandó de Paraná una foto de un hospital que nosotros pusimos en marcha en Paraná, pues tuvo 4 años previos abandonado, y vi la cola de chicos de menos de 18 años, que eran 3 cuadras de cola para vacunarse. Sentí una alegría tan grande. Cuando empezó este encuentro, yo estaba escribiendo un tweet donde retuiteaba lo que Juancho Jus me mandó de Paraná. Esa foto que es muy impactante, muy reconfortante. Uno de ustedes dice, no, para que esté escribiendo un WhatsApp. Estaba escribiendo el tweet ese. Y la verdad es que me puso muy contento. Claro que me pone contento. Y la verdad es que tenemos que vacunarnos cuanto antes. Si nosotros nos vacunamos, tenemos muchas menos posibilidades de contagiarnos. Y si tenemos menos posibilidades de contagiarnos, tenemos muchas más posibilidades de no contagiar a otros. Y esa es la solidaridad. Hay que contagiarse no solamente por uno, para ser solidario con el otro. Yo esperaba que la pandemia nos volviera más solidarios, nos hiciera repensar un montón de cosas. Y creo que tenemos la oportunidad de que muchas de esas cosas que se presentan ante nosotros como gestos de egoísmo, como gestos de individualismo, que todo eso de algún modo lo desterremos y volvamos a poner sobre la mesa el valor de ser solidario. Los que somos peronistas sabemos que nadie se desarrolla en una comunidad que no se desarrolla. Y siempre creímos en ese concepto de organizar la comunidad para que la comunidad crezca, porque si crece la comunidad, nosotros podemos crecer. Pero nadie es feliz en una sociedad empobrecida, en una sociedad desigual. Nadie es feliz en eso. Por eso nosotros tenemos ese compromiso. Tenemos nuestro compromiso de origen. Genéticamente somos eso. Genéticamente somos solidarios. Genéticamente nos preocupan los que menos tienen. Genéticamente nos preocupa que el postergado tenga la oportunidad de crecer y desarrollarse. Cuando yo cuestioné la meritocracia hueca. La idea que dice, la gente llega por mérito, eso es falso. Llega por mérito y porque tienen oportunidades. Porque no es lo mismo recibirse de médico siendo el hijo de un banquero que recibirse médico siendo hijo de un obrero. No es lo mismo. Uno de ellos la tiene mucho más difícil. El mérito aparece cuando todos tienen las mismas condiciones. Y algunos hacen más mérito para llegar que otros. Pero no le echemos la culpa al mérito a los que viven olvidados y viven maltratados por una sociedad. En ellos no es un problema de mérito, es un problema de oportunidades. Y el dar oportunidades e igualar es materia esencial del Estado. Del Estado es materia esencial. Por eso nosotros trabajamos tanto en ese sentido. Y lo que hay que hacer, como escribía recién ahí un compañero, es vacunarse, vacunarse y vacunarse. Y convencer a todos a que hay que vacunarse. Porque hace falta que todos lo entendamos. Ahí vamos a vencer a la pandemia, cuando estemos vacunados. Y ahí el virus será menos fuerte. Inclusive vamos a tener que vacunarnos con las 2 dosis y seguramente con más dosis y seguramente año a año. Porque es un virus que muta y que se va adaptando para seguir lastimándonos. Así que hoy por hoy tenemos que convencer a todos de la necesidad de que se cuiden, porque cuidándose a ellos, nos cuidan a todos los demás también. Bueno.
Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todas y todos quienes estuvieron ahí escuchando. No sé si los chicos quieren agregar algo, pero para nosotros ya estaría. La verdad que fue una gran segunda edición de este Encuentro Federal de Estudiantes de Derecho y no podíamos no cerrarlo con un encuentro de estas características. Así que muchas gracias por el intercambio y la seguimos la próxima. Bueno, muchas gracias de verdad a todos y todas. La verdad para mí ha sido muy gratificante poder hablar, escucharlos, poder transmitirles mis miradas sobre este tiempo que vivimos, poder pedirles, por favor, sigan tan comprometidos como hasta ahora. Han abrazado una carrera hermosa, que es el derecho. Es una carrera maravillosa. Es una carrera, por sobre todas las cosas, profundamente humanista. Nosotros elegimos el derecho porque nos preocupan los hombres y las mujeres, nos preocupan los seres humanos que viven en esta comunidad. Nosotros estudiamos el derecho para generar igualdad. Nosotros estudiamos derecho porque creemos en la solidaridad de las comunidades. Que nadie los confunda, que ningún fallo que pueda salir como consecuencia de otros intereses los confunda. Hemos abrazado una carrera maravillosa. Nos hemos comprometido con la ley. La verdad, yo los felicito porque promuevan estos encuentros, los felicito porque sean federales, porque la Argentina es profundamente desigual. El otro día fui a inaugurar una ruta en el Chaco, no sé si hay algún chaqueño entre nosotros, pero fui a inaugurar una ruta en el Chaco. Y de repente una señora que vive a la vera de la ruta decía sorprendida que por primera vez en su vida, una señora de mi edad, que por primera vez en su vida había visto pasar un colectivo. Y a mí me llenó de asombro, de asombro. En esa Argentina vivimos. Esa no es una Argentina igualitaria, es una Argentina profundamente desigual. Y los que estudiamos Derecho estamos convocados a hacerla igualitaria. Por eso se murió Ortega Peña, para que para que la igualdad reine entre nosotros y para que nos respetemos en la diversidad. Porque en la democracia no todos pensamos igual, tal vez entre nosotros mismos no todos pensemos igual. Y debemos respetarnos en la diversidad. Pero lo que debemos dejar de lado son discusiones que no deben ser discutidas más. Hay cuestiones sobre las que no debemos discutir. Los derechos del hombre, la igualdad, el derecho a la identidad de género, el respeto a la diversidad, el cuidado del ambiente. Sobre esas cosas no hay discusión. Yo les doy las gracias y a la distancia desde acá los abrazo a todos y todas. Y muchas gracias por el tiempo que me han dado, de corazón. Muchas gracias.